Yo era el portero del edificio cuando vi a su marido entrar de madrugada con otra mujer. Ella nunca gritó, nunca sospechó, pero yo vi cómo se le apagaba la vida día tras día. Guardé silencio, grabé todo y esperé. Porque algunas verdades solo deben revelarse en el momento exacto. La noche en que todo comenzó, la luz del pasillo parpadeaba como si advirtiera que algo turbio estaba por cruzar ese corredor húmedo del edificio. Yo estaba en mi garita, con el café recalentado que ya sabía a soledad, mirando las cámaras en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba los toldos con un ritmo cansado. Era una de esas noches en que el edificio respira hondo, y yo también. Y entonces, lo vi. Él, el marido de la señora del 401. El mismo que siempre bajaba presumiendo decencia, hablando fuerte para que todo el condominio creyera que era un hombre ejemplar. El que daba órdenes con sonrisa y trataba a la esposa como si fuera un adorno mudo detrás de él. Ese hombre no venía solo. Apareció con una mujer joven, demasiado bien vestida para esa lluvia, demasiado cómoda para ser una simple amiga. Su perfume llegó antes que ellos, un aroma caro que jamás había cruzado ese portón. Yo no me moví, solo observé. Ese era mi trabajo y mi destino, ver lo que nadie más veía. Entraron rápido, sin querer encontrar meusolios, aunque sabían que yo estaba ahí. Él me saludó con la cabeza, nervioso. Ella apenas inclinó el rostro, ocultando algo entre los brazos. Su bolsa apretada, como si guardara secretos dentro. Yo ya vi ese gesto miles de veces. Es el gesto de quien entra a un hogar que no es suyo, pero actúa como si tuviera derecho. El corredor estaba silencioso. La luz parpadeó 3 veces cuando pasaron frente al elevador. Siempre lo hace cuando el destino se tuerce. El elevador tardó más de lo normal. Yo aproveché esos segundos para mirar su reflejo en las puertas metálicas. No culpa, no miedo, solo la arrogancia tranquila de los hombres que creen que nadie los va a descubrir. Cuando el elevador por fin se abrió, él puso la mano en la espalda de ella. Un toque rápido pero íntimo, imposible de disfrazar. Ella sonrió. No era la sonrisa de una aventura casual. Era la sonrisa de quien ya había subido a ese edificio otras veces. Subieron al 4º piso. Los seguí en la cámara del pasillo. Sombras moviéndose despacio, con la confianza de quien se siente dueño del silencio ajeno. La puerta do 401 estaba cerrada. A esposa no aparecía. Todo parecía conspirar para que esa mentira durara más un día. Pero el edificio siempre tiene una forma de revelar verdades. Casi 15 minutos después escuché pasos suaves desde las escaleras. Era ella, la esposa, con una bata fina, el cabello recogido a la prisa, los ojos hinchados como los de quien no duerme desde hace semanas. Sostuvo la baranda un instante. Respiró hondo. Miró hacia el 401 como quien escucha algo que nadie más oye. Certeza. La certeza silenciosa de que algo está mal. Se acercó a la puerta. No abrió. Solo tocó la madera con los dedos, como si temiera que la verdad la quemara. Yo la observaba por la cámara, sin poder hacer nada. Los porteros no salvamos, apenas vemos. Y a veces eso duele más que cualquier grito. Ella bajó la mano, dio un paso atrás y se alejó. En la cámara del 401, el silencio era absoluto, pero yo conocía ese tipo de silencio. Era el silencio denso, el que antecede el desmoronamiento de una vida. Pasó 1 hora, tal vez más. Mis ojos ya ardían del cansancio, pero no parpadeé cuando el elevador regresó al 1er piso. Él salió primero, ajustó el cuello, revisó si había mensajes en el celular, miró a los lados. Buscó mi mirada, pero yo ya había desaparecido detrás de mi propio silencio. La mujer salió después, agora con culpa, con medo, con presa de ir embora, pero con vontade de ficar.
Caminó rápido hasta la esquina, como quien ya conoce la ruta de fuga. Él fingió ir al lado opuesto, pero yo guardé todo, desde o gesto de sus mãos até o horário exato que marcou no relógio antigo que mantenho na parede da garita. No meu caderno, um caderno que ninguém sabe que existe, anotei tudo, como sempre faço quando sinto que uma injustiça está apenas começando. E quando pensei que a noite finalmente se aquietaria, escutei algo que me helou a espalda. Um llanto, suave, ahogado, viniendo de las escaleras de emergencia. Me acerqué despacio, con mis zapatos mojados haciendo un eco triste contra el piso. Allí estaba ella, la esposa, sentada en el último escalón, abrazando las piernas, intentando no llorar fuerte para no molestar al mundo. Pero el dolor, cuando es verdadero, no necesita volumen para romper a alguien. Ella me miró, solo un segundo, y ese segundo bastó para que yo entendiera todo. Ella sabía, sin saber, intuía, sin pruebas, vivía, sin vida. No dije nada. Los porteros no damos sermones, somos sombras que acompañan sin preguntar. Ella se secó el rostro con la manga, se puso de pie y subió lentamente, arrastrando consigo un silencio que pesaba más que la lluvia. Regresé a mi garita. Cerré la puerta. Encendí otra vez el monitor de las cámaras. El pasillo estaba vacío, pero el aire tenía memoria. Y esa noche había guardado demasiado. Yo sabía que lo que había visto no era apenas una infidelidad. Era el inicio de una caída, una de esas que demoran, pero llegan. Yo ya reconocía el patrón, un marido que juega con el destino, una amante que cree que nadie la verá y una esposa que todavía no sabe la verdad, pero ya la siente en los huesos. Y aún así, guardé silencio, porque hay verdades que no deben revelarse en la madrugada, verdades que necesitan un día exacto, un instante perfecto, para romper todo y liberar a quien merece ser liberado. Esa noche yo solo observé, solo registré, solo esperé, como lo hace un portero que ha visto demasiado y que sabe que cada injusticia, tarde o temprano, encuentra su luz. Cuando conocí a los del 401, yo ya tenía las manos curtidas de abrir portones y los ojos cansados de ver injusticias repetirse como una enfermedad hereditaria. Ellos llegaron una mañana luminosa, de esas que engañan, haciéndole creer a uno que todo empieza bien. Él salió del camión de mudanza primero. Llevaba lentes oscuros, camisa cara, un paso firme como si el mundo le aplaudiera cada vez que caminaba. Saludó apenas moviendo la cabeza, sin verme realmente. Los hombres como él nunca ven a un portero, solo ven una función. Ella bajó después, sosteniendo una caja pequeña con ambas manos, como si temiera que se deshiciera. Era una mujer delgada, con los ojos tristes, incluso cuando sonreía. Su vestido era sencillo, pero bien cuidado. Caminaba detrás de él, con pasos cortos, casi pidiendo permiso al suelo. Él no volteó a verla ni una sola vez, ni para saber si necesitaba ayuda. Yo me acerqué. ¿Les ayudo con algo?, pregunté. Ella sonrió de inmediato, agradecida. Él respondió primero. No hace falta. Está ligera. Y siguió caminando. Ella bajó la mirada, como si estuviera acostumbrada a que la callaran incluso antes de hablar. Desde ese día, supe que algo en esa pareja no estaba bien. No se necesita ser psicólogo ni policía para entender eso. Solo se necesita haber vivido en un edificio el tiempo suficiente. Uno aprende a leer silencios, miradas, gestos diminutos. Y entre ellos, el silencio era tan grande que ocupaba todo el pasillo. Yo siempre observaba desde lejos, sin intervenir. Los porteros somos como sombras útiles. Estamos ahí, pero nadie se detiene a pensar en lo que sabemos. Y es mejor así. Un portero que habla demasiado vive poco. Eu aprendí a durar. Los primeros meses
Ella siempre bajaba sola, a veces para dejar la basura, a veces para recoger un paquete, a veces solo para caminar un minuto por el lobby, como si necesitara aire. Caminaba despacio, arrastrando los dedos por la baranda de las escaleras, mirando hacia el vidrio de la entrada como quien mira una frontera que no sabe cómo cruzar. La primera cosa que noté en ella fue su forma de respirar. No respiraba normal, respiraba como quien intenta hacerlo en silencio para no molestar. Como si alguien le hubiera enseñado que una mujer debe ocupar menos espacio, menos aire, menos mundo. Él, en cambio, caminaba como si el edificio fuera de su propiedad. Entraba hablando fuerte por el teléfono, tirando las llaves en el mostrador de la garita como si yo fuera una extensión más de su comodidad. A veces ni saludaba, a veces sí, pero solo cuando alguien más lo estaba mirando. Los vecinos comentaban cosas pequeñas, detalles insignificantes que, para mí, eran señales claras. Como que él no asistía a las reuniones del condominio, o que nunca acompañaba a su esposa al súper, o que siempre tenía viajes de trabajo justo los fines de semana. La gente no ve la gravedad en esos hábitos. Yo sí. Para mí, esas eran grietas en un muro que tarde o temprano se derrumbaría. Con el tiempo, empecé a notar algo más. La forma en que ella bajaba la mirada cada vez que escuchaba sus pasos en las escaleras. No era miedo físico, era miedo emocional, miedo de decepcionar, miedo de existir más de lo permitido. Un día, mientras yo arreglaba una lámpara en el cuarto piso, los escuché discutir del otro lado de la puerta del 401. No estaba escuchando a propósito. El sonido simplemente salió, fuerte, casi palpando el aire. «No es mi culpa que estés así», dijo él con una voz seca. Yo solo quería hablar», murmuró ella. «Hablas demasiado». La puerta vibró. Ella dejó de responder. Yo seguí cambiando la lámpara, pero mis dedos temblaban. He escuchado esa clase de diálogo cientos de veces. Es el tipo de conversación que no necesita insultos ni golpes para destruir. A partir de ese día, ella comenzó a descender al lobby con los ojos más apagados. A veces traía unas ojeras profundas que no coincidían con la hora. A veces su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido vestida. A veces llevaba una carpeta vieja en la mano, como si quisiera organizar algo de su vida, pero no supiera por dónde empezar. Una tarde la encontré parada junto al buzón, inmóvil, sosteniendo una carta sin abrir. «¿Está bien, señora?», pregunté. Ella parpadeó, como si hubiera olvidado dónde estaba. «Sí», dijo apenas. «Solo pensé que sería otra cosa». «No llegó nada más», respondí. Ella sonrió con tristeza. «Lo sé». Guardó la carta lentamente, como quien guarda una decepción más en el bolsillo. Él empezó a cambiar también. Ya no solo entraba tarde, ahora entraba tarde y molesto. Tarde y oliendo a perfume que no era el de ella. Tarde y con una sonrisa que no venía de casa. Yo lo observaba desde la garita, fingiendo ordenar papeles, pero en realidad registrando cada detalle en mi memoria, como siempre hago. No por chisme, sino porque la injusticia siempre avisa antes de caer. Y yo, después de tantos años, sé escuchar ese aviso. Hubo un día que nunca se me va a olvidar. Ella bajó con una caja en los brazos. Era pequeña, pero la cargaba como si pesara toneladas. Se acercó a mí. ¿Podría guardarla en la bodega? Solo por unos días. «Claro», respondí. Tomé la caja. No pesaba nada, pero cuando ella me la entregó, pude sentir su temblor. La tapa estaba asegurada con cinta vieja y tenía un borde gastado, como si hubiera sido abierta muchas veces. No quise mirar más. «Gracias», dijo ella. «Para eso estoy», respondí. Ella respiró profundo, como si quisiera decir algo más, pero no pudo. Se fue con pasos cortos, arrastrando un pedacito de tristeza detrás. Los días siguientes fueron peores. Él se mostraba más ausente. Ella, más diminuta,
Y yo, más atento. Mi garita se convirtió en una especie de santuario del silencio. Pasaba horas viendo las cámaras viejas, esas que a veces se congelan pero que igual muestran la verdad. Miraba los pasillos vacíos, la escalera de incendios, el lobby donde la luz siempre parpadea a las 3 de la madrugada. Yo veía todo, y aunque a veces cerraba los ojos, no podía dejar de registrar. Una noche la vi bajar envuelta en una cobija. Se sentó en la escalera y lloró sin sonido. No gritaba, no pedía ayuda. Solo dejaba que las lágrimas cayeran como si estuviera tratando de vaciar un dolor que no tenía fondo. No la interrumpí, no dije su nombre. Solo dejé la puerta de la garita entreabierta para que la luz tibia del interior le llegara. A veces, acompañar en silencio es más fuerte que hablar. Minutos después, escuché los pasos de él bajando del departamento. Pesados, rápidos. Ella se levantó de golpe, secando el rostro con la manga, y corrió hacia el ascensor. Yo la observé sostener el botón como quien sostiene una plegaria. Él llegó a la mitad de la escalera, pero no la alcanzó. El elevador subió. Ella desapareció detrás de las puertas metálicas. Él me miró, con rabia, con sospecha, con esa arrogancia que tienen los hombres que creen que su casa es un castillo y su esposa una súbdita. ¿No la vio, verdad?, me dijo. No, señor, respondí sin pestañear. Él frunció el ceño. Me creyó. Siempre me creen cuando guardo silencio. Lo que él no sabía es que yo ya estaba anotando todo: la hora, la actitud, el patrón repetido que tarde o temprano va a estallar. Porque yo no intervenía, pero tampoco olvidaba. Era el guardián invisible de algo que aún no sabía cómo terminaría, pero que ya estaba comenzando a romperse. Con los días, la relación entre ambos se volvió un vaivén silencioso de humillación y resignación. No gritaban todo el tiempo, pero cuando lo hacían, el edificio temblaba. Y cuando no lo hacían, ella temblaba. En una ocasión, lo escuché decir algo que me heló. Si no fuera por mí, no valdrías nada. Esa frase atravesó el pasillo como un veneno. Ella no respondió. Se limitó a bajar la cabeza. Esa noche, ella bajó a la garita y dejó un papel rasgado sobre el mostrador. Por si acaso, dijo, y se fue. Yo abrí el papel cuando ella ya había subido. Era un número, un nombre, un documento escaneado, un rastro, una mujer que deja rastro. Es una mujer que está buscando la salida. Y yo entendí en ese momento que mi silencio pronto se transformaría en algo distinto. No en denuncia, no en ataque, sino en testimonio. Porque yo ya veía la estructura derrumbándose, las grietas creciendo, la verdad acercándose como un tren sin frenos. Yo no sabía cómo ni cuándo iban a estallar, pero sabía que la injusticia en ese departamento estaba contando sus últimos días. Y yo estaba listo para ver, para guardar, para registrar y para hablar en el momento exacto en que la verdad reclamara mi voz. La injusticia no llega de pronto, no irrumpe como un ladrón que rompe la puerta. No, la injusticia entra como el aire frío por una ventana mal cerrada, silenciosa, lenta, constante, hasta que un día, cuando uno menos lo espera, la casa entera ya huele a deterioro. Y en el 401, ese olor ya se sentía desde hacía semanas. Yo lo sabía. Los pasos de ella eran cada vez más cortos, más cansados. Los pasos de él cada vez más fuertes, más pesados, como si caminara demostrando que era dueño del piso que pisaba. La luz del corredor parpadeaba justo enfrente de su puerta. Y yo no creo en casualidades. Los edificios hablan, las luces avisan, las paredes sienten. Fue una tarde rara, una tarde indecisa entre lluvia y calor. Yo estaba revisando las cámaras viejas, esas que fallan justo cuando uno necesita claridad, pero que igual muestran la verdad a su manera, cuando escuché un golpe seco en el pasillo del cuarto piso.
Subí con el pretexto de revisar el foco, aunque en realidad subí porque aquel golpe tenía un eco familiar. No era un accidente, era un gesto. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío, pero en el piso descubrí una mancha pequeña, mojada. No era agua. Era el rastro del vaso que ella llevaba en las manos cuando salió corriendo. El vaso estaba roto junto a la puerta. Él estaba adentro, hablando fuerte, diciendo frases duras que se escuchaban incluso desde el pasillo. No exageres. Siempre lo haces todo grande. No tienes idea de nada. Yo escuchaba desde la distancia justa, ni demasiado cerca para invadir, ni demasiado lejos para ignorar. Esa es la distancia del portero, la distancia del testigo. Ella salió al pasillo de pronto. Llevaba el cabello desordenado y la respiración entrecortada. Se apoyó en la pared, como si necesitara sostenerse del concreto para no caer. Yo fingí estar ocupado revisando un extintor, pero mis ojos la siguieron sin que ella lo notara. «Él no entiende», murmuró, aunque no hablaba conmigo. Era un murmullo dirigido al aire, al dolor, a sí misma. El elevador ya estaba bajando cuando él abrió la puerta de golpe. No la llamó por su nombre, solo dijo, «Regresa». La voz retumbó tan fuerte en el pasillo que hasta la lámpara vibró. Ella entró al elevador sin mirar atrás. Él golpeó la pared con la palma abierta. Luego volvió a entrar al departamento. El elevador llegó al lobby. Ella no salió de inmediato. Se quedó dentro, sosteniendo el rostro entre las manos. Yo la vi desde la garita sin acercarme. Las personas que están al borde del colapso reaccionan mal cuando alguien invade su pequeño espacio de fuga. Después de unos minutos, salió. Caminó hacia la puerta de vidrio del edificio. Tocó el marco como si sintiera el frío del metal. La lluvia comenzaba a caer, pero ella no parecía tener prisa. ¿Necesita algo?, pregunté por fin, con voz suave. Ella negó con la cabeza. No necesito nada. Solo respirar. Y eso hizo. Respiró. 1, 2, 3 veces, pero el aire no entraba, no el que necesitaba. Regresó al 401 más tarde esa misma noche. Caminó lentamente por el pasillo, como si cada paso fuera una negociación con su propio miedo. Y aunque yo no estaba ahí en persona, lo vi todo a través de la cámara del cuarto piso. Ella se detuvo delante de la puerta, tocó la madera con los dedos, como quien pide permiso para volver a un lugar que ya no la quiere. Él abrió desde adentro antes de que ella tocara el timbre. La jaló del brazo hacia adentro. La puerta se cerró con un sonido seco. Yo anoté la hora en mi cuaderno. 10:47 p.m. Detalles así siempre importan. Los días siguientes se volvieron una rutina de tormenta silenciosa. Ella bajaba con ojeras profundas, cargando una bolsa pequeña como si guardara dentro algo que necesitaba proteger. Él, en cambio, bajaba con el celular en la mano, siempre hablando con alguien, siempre revisando mensajes, siempre ignorando a la mujer que caminaba 2 pasos detrás. Hasta que llegó la noche en que el edificio entero pareció contener la respiración. Era viernes. La lluvia golpeaba fuerte en los toldos. El viento empujaba la puerta del garaje. El elevador hacía un ruido extraño como si subiera cargando más peso del que podía. Yo estaba en la garita con mi café tibio, mirando las cámaras, cuando vi algo que me heló la espalda. Ella saliendo del 401 con una mochila en las manos. Caminaba rápido, mirando hacia todos lados, pero no como quien huye, como quien quiere que no la detengan. El elevador tardó en abrir. Ella apretó el botón 5 veces. Yo la veía morderse los labios hasta hacerse daño. Cuando el elevador llegó finalmente, ella entró con desesperación, como quien busca refugio. Pero justo cuando las puertas estaban cerrándose, él apareció. Gritó su nombre, golpeó la puerta metálica. Le dio tal sacudida que el elevador se detuvo unos segundos. Ella cerró los ojos, quizás esperando que la puerta se abriera y él la atrapara.
Pero no, el elevador siguió bajando, despacio, muy despacio. Yo jamás había sentido el edificio tan tenso como esa noche. Cada piso que el elevador descendía parecía durar una eternidad. Y cuando finalmente las puertas se abrieron en el lobby, ella salió corriendo hacia la puerta principal, solo para tropezar con una sombra. La mía. Yo estaba ahí, de pie, esperándola, porque la había visto bajar con esa mochila, porque sabía que algo estaba por reventar. Ella respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Yo no dije nada. Le abrí la puerta, pero ella no salió. Se quedó ahí, mirando la calle mojada, temblando. Él va a bajar, dijo, casi inaudible. Y yo lo sabía. Claro que iba a bajar. Los hombres como él siempre bajan, siempre persiguen, siempre creen que pueden detener lo inevitable. Apenas pensé eso, la puerta del elevador se abrió detrás de nosotros. Él salió, no corriendo, no gritando, con calma, demasiada calma. Eso era peor. «Ya basta», dijo él, con una voz que resonó en el lobby como una orden militar. «Regresa». Ella dio un paso atrás. Yo di un paso adelante. Él me miró. No me había visto así antes, firme, presente, interponiéndome sin mover realmente el cuerpo. «Esto no es asunto tuyo», dijo. Y ahí supe que la injusticia, por fin, había explotado. Ella empezó a llorar sin sonido. Sus hombros temblaban, pero no su voz, porque no estaba hablando. Estaba tratando de contener años de dolor que ya no cabían en su pecho. Yo vi en las cámaras cómo él bajaba todas las noches, cómo ella corría, cómo él ignoraba a la mujer que decía amar. Yo vi las mentiras acumulándose como polvo en las escaleras. Yo vi el deterioro de esa familia semanas antes de que ellos lo admitieran, y ahora todo estaba frente a mí. «Necesito irme», dijo ella finalmente. Él se rió, una risa seca, cruel. «¿A dónde? No tienes nada». Ella tembló, y ahí, exactamente ahí, la injusticia alcanzó su punto más alto, porque esa frase no era solo mentira, era castigo, era control, era esa manera de romper a alguien sin tocarlo. Yo no hablé, no era mi momento. Mi voz vendría después, cuando la verdad necesitara salir. Pero en ese instante, algo sucedió que cambió todo. La mochila de ella cayó al suelo. La cremallera se abrió y un papel salió volando hasta mis pies. Lo recogí sin pensar. No era un papel cualquiera. Era una copia de algo, un extracto, una prueba, una cuenta a nombre de él y otro nombre más. No el de ella. Yo levanté la hoja, la miré. Luego lo miré a él. Él se puso pálido. La sorpresa lo traicionó. Ella se dio cuenta. «¿Quién es?», preguntó con la voz más rota que he escuchado en mi vida. Él no respondió. Yo guardé la hoja. No era el momento de mostrarla. Todavía no. Primero la injusticia necesitaba ser completa para que la verdad se pudiera sostener sola. Ella retrocedió. Él avanzó. Yo levanté ligeramente la mano, apenas un gesto, pero claro, hasta aquí. Él se detuvo. Y esa detención, ese pequeño instante donde él no avanzó más, fue el primer momento de justicia que esa mujer tuvo en mucho tiempo. Ella volvió a llorar. No lágrimas de miedo, lágrimas de ruptura. Porque esa noche, en ese lobby húmedo, con la luz parpadeando, ella entendió algo que yo ya sabía hacía meses. No estaba loca, no estaba exagerando, no estaba sola. Yo había visto todo, yo sabía todo, y pronto, muy pronto, la verdad dejaría de ser una sombra en mi cuaderno y se convertiría en la luz que rompería esa historia de una vez por todas. Porque esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, la tormenta dentro del 401 estaba a punto de volverse revelación. Esa noche, el edificio entero parecía sostener el aliento, como si las paredes supieran que algo estaba por revelarse, algo que había estado escondido demasiado tiempo.
La lluvia seguía cayendo con un ritmo feroz, golpeando los toldos y las ventanas como dedos impacientes tocando la verdad detrás del vidrio. La esposa estaba frente a mí, temblando, abrazándose los brazos como si quisiera sostenerse ella misma. Él, unos pasos más atrás, avanzaba despacio, con esa falsa calma que siempre precede a la manipulación. Yo tenía en mi mano el papel que había recogido del piso, la prueba involuntaria que había caído de su mochila, la grieta por donde la mentira había comenzado a desmoronarse. Aún no lo mostraba, aún no. La verdad requiere el momento justo para hacer justicia. Adelantarla solo sirve para que el abusador se reorganice. Y yo llevaba décadas observando hombres como él. Sabía perfectamente cuándo hablar y cuándo permanecer firme en silencio. Él bajó los escalones lentamente, con esa postura arrogante que intentaba recuperar el control, aunque ya lo había perdido. Cuando se detuvo a solo 3 escalones del piso, levantó la barbilla y dijo: «Esto no es nada que no podamos resolver. Ven, vamos arriba». Ella negó, no movió el cuerpo, no retrocedió, solo negó con la cabeza, con una fuerza silenciosa que no le había visto antes. «No voy a subir», dijo por fin, con voz temblorosa pero determinada. Él presionó los labios, y entonces, como todos los manipuladores cuando ven su dominio amenazado, cambió de estrategia. «Amor», dijo, suavizando la voz de manera casi caricaturesca. «Estás confundida, andas sensible, siempre has sido así». Yo sentí un nudo en la garganta. Ese «siempre ha sido así». Esa frase la había escuchado en docenas de hogares rotos, en decenas de pasillos, en voces de hombres que saben que la mejor forma de destruir a una mujer es convencerla de que su percepción es inútil. Ella cerró los ojos, respiró hondo y volvió a decir: «No». Él dio un paso más. Yo me interpuse sin mover el cuerpo hacia él, sino hacia ella, como una barrera silenciosa. Me vio y no le gustó. «¿Qué haces tú? ¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó sin ocultar ya la furia. «Mi trabajo», dije, y mi voz sonó tan firme que él se detuvo. Ella me miró por un segundo. Había miedo en sus ojos, pero también algo nuevo, un reconocimiento, como si entendiera finalmente que no estaba tan sola como él le había hecho creer. El lobby estaba casi a oscuras, iluminado apenas por la luz que parpadeaba del pasillo y el reflejo de la pantalla de la garita. El sonido de la lluvia era lo único constante, pero bajo ese sonido estaba el silencio de él, un silencio denso, incómodo, lleno de rabia contenida. «Regresa al departamento», ordenó él, sin mirarla, sin mirarme, como si la realidad pudiera obedecerlo por costumbre. Ella no se movió. Entonces él intentó justificarse. Todo esto que estás pensando, es una locura. Yo sabía lo que venía, el gaslighting, la distorsión, la manipulación emocional. Y entonces lo hice. Me giré hacia la consola de la garita, presioné un botón. La pantalla encendió con un brillo tenue. La cámara del 4º piso, grabación de 2 noches antes. Él entrando con la otra mujer. Ella tomando su mano, él abriéndole la puerta del 401, los dos mirándose como quien mira un secreto compartido. La esposa no respiró. Él tampoco. Yo no dije nada, solo dejé que la imagen hablara. Él reaccionó primero. Eso no significa nada», gritó, bajando la voz apenas después de escuchar su propio eco rebotar en el lobby. Ella dio un paso hacia la pantalla, como si necesitara acercarse a esa verdad que tanto había sospechado y tanto le habían negado. Puso una mano sobre su boca. No lloró, no gritó, solo entendió. «¿Cuánto tiempo?», preguntó sin mirarlo. Su voz era un hilo, pero un hilo firme. Él se quedó quieto, demasiado quieto,
El tipo de quietud que no es culpa, es cálculo. Estás malinterpretando, dijo. Yo solté una risa silenciosa, amarga. Había escuchado esa frase 1000 veces. Presioné otro botón, otra grabación, otra noche. Ella entrando primero, él detrás, una sombra que se repetía. Él se volvió hacia mí. Tú no tienes derecho a mostrar eso, no lo tienes. Lo miré sin bajar la cabeza. No la estoy mostrando para humillarlo, la estoy mostrando para protegerla. Él abrió la boca para replicar, pero la esposa habló antes. Esto, ¿desde cuándo sucede? Él tragó saliva. Ella es solo alguien del trabajo. Presioné un tercer botón, la cámara del estacionamiento. Él besando a la amante dentro de su coche. Fecha y hora visibles. Ella retrocedió, como si alguien la hubiera golpeado en el pecho. Él estalló. Esto no es asunto del portero, no es asunto de nadie. Tú y yo podemos hablar arriba. La esposa lo miró entonces. Lo miró como quien mira por fin a un desconocido. No, dijo. No vuelvo ahí. Él se acercó un poco más, dio un paso decidido. Pero yo puse mi mano en la baranda del lobby, bloqueando simbólicamente el paso. No necesitaba empujarlo. El gesto bastó. Él me vio con odio de hombre que nunca había sido confrontado, con odio de quien está perdiendo el control. «Quítate», ordenó. Yo no me quité. La esposa, temblando, abrió la mochila y sacó la carpeta que yo ya había visto antes. Papeles, cuentas conjuntas, movimientos bancarios y un nombre. El nombre de la amante, en varias transferencias. Ella le lanzó los papeles, no con rabia, con resignación. Él los recogió del suelo nervioso. Esto no significa nada, repitió, como si repitiéndolo pudiera hacerlo verdad. Ella bajó la mirada, luego la subió otra vez, y en ese instante lo supe. Algo dentro de ella se había encendido, no fuerza, no valor, algo más profundo, un límite. «No me amas», dijo en voz baja. «No me has amado en mucho tiempo». Él abrió la boca, dispuesto a negar, pero yo activé una última grabación. Audio del pasillo, voces, ellos dos. Él diciendo, una semana atrás, «No tengo por qué explicarte dónde estoy ni con quién estoy. Eres una carga, no una compañera». Ella escuchó su propia humillación, reproducida por el edificio que ella había limpiado, cuidado, habitado tantos años con obediencia. La escuchó y no lloró, porque ya no quedaban lágrimas, solo verdad. Él perdió el color del rostro, se giró hacia mí, furioso. «Apaga eso, no tienes derecho». «Ella sí», dije. «Ella tiene todo el derecho a saber la vida que ha vivido». Ella se enderezó, agarró la mochila, se colocó de pie al lado de la puerta. «Me voy». Él se acercó, desesperado por primera vez. «No puedes irte, no tienes dinero, no tienes nada». Ella respiró hondo y con una calma que me estremeció, respondió, «Tengo la verdad». Y salió. La puerta vidriada del edificio se cerró detrás de ella con un sonido que retumbó como un sello. Un cierre, un final. Él la miró irse, quiso seguirla, pero yo me interpuse. «No la siga», dije. «Hoy no». Él bajó la mirada. Y la primera lágrima, que jamás admitiría, cayó sobre el piso del lobby. Se quedó allí, derrotado por sus propias decisiones, por su propia arrogancia, por la verdad que él mismo había fabricado sin pensar que un día podría volverse contra él. Cuando finalmente subió las escaleras, su sombra era más pequeña. El edificio, más liviano. El pasillo, más silencioso. Y yo, en la garita, supe que la verdad había hecho lo que tenía que hacer. No destruirlo, no vengarse, solo revelarlo, dejarlo expuesto ante sí mismo. Porque la justicia moral no grita, no pega, no humilla. La justicia moral revela, ilumina, devuelve a cada uno lo que sembró.
Y esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre los toldos, yo sabía que ella había recuperado algo que él nunca podrá volver a tocar: su libertad. La noche en que ella cruzó la puerta del edificio y la dejó cerrarse detrás de sí, el silencio quedó suspendido en el aire como una cuerda tensa. Era un silencio perfecto, distinto al silencio triste de semanas anteriores. Este era un silencio con filo, un silencio que anunciaba que algo, finalmente, había cambiado. Yo me quedé en la garita, observando cómo su figura se desvanecía entre la lluvia. Caminaba despacio, pero no con miedo. Caminaba como quien está aprendiendo a usar sus piernas por primera vez después de años de encierro emocional. La lluvia la golpeaba, sí, pero no la detenía. Era casi poético verla así, mojada, temblorosa, pero libre. Él se quedó mirando la puerta, paralizado, como si aún esperara que ella volviera corriendo, pidiéndole perdón, suplicando, como tantas otras veces. Pero no, la puerta permaneció inmóvil. Las gotas de lluvia resbalaban por el vidrio, formando pequeñas líneas que parecían dibujar la misma verdad que él había negado durante tanto tiempo. Ella no iba a regresar. No esa noche. No al día siguiente. No ya. Yo lo observé desde la garita. Él respiraba rápido, como si el aire le faltara. Se apoyó en la pared del lobby. Se llevó la mano a la frente y cerró los ojos. No sé si era arrepentimiento, miedo o simplemente el impacto de perder el control. Los hombres como él no están preparados para que la víctima deje de obedecer. Les rompe el mundo, les desordena las rutinas, les derrumba el falso poder. Esto no puede estar pasando, murmuró. Pero estaba pasando, y yo era testigo, otra vez. Subió las escaleras lentamente, arrastrando los pies, como si cada escalón pesara 1 tonelada. La puerta del 401 se cerró con un sonido apagado, sin fuerza. Por primera vez desde que vivía ahí, esa puerta no sonó a soberbia, sonó a derrota. El edificio entero pareció respirar después de eso. Las luces del pasillo dejaron de parpadear. El elevador hizo un ding suave, como si hubiera recuperado la calma. Hasta el olor a humedad en la escalera pareció menos pesado. Yo me quedé despierto hasta tarde, revisando las cámaras, anotando en mi cuaderno los últimos detalles de esa noche. No por obligación, sino por costumbre. Las tragedias familiares dejan una sombra en los pasillos, y yo siempre he sentido que es mi deber registrar todo para que nadie, nunca, pueda tergiversar la verdad. Cuando el amanecer llegó, lo encontré caminando por el lobby. Había pasado la noche sin dormir. Se notaba en sus ojos rojos, en sus hombros caídos. Me vio, pero no con superioridad. Me vio con cansancio y miedo. Ella dijo, ¿a dónde iba?, preguntó casi en un susurro. Negué con la cabeza. No, señor. Él bajó la mirada. Su respiración tembló. Y por un instante pensé que iba a llorar. No lloró. Los hombres como él no saben llorar por lo que hicieron. Solo lloran por lo que pierden. Pasó una semana así. Una semana en la que él bajaba cada mañana, buscándola con la mirada, esperando verla aparecer por la puerta principal como si nada hubiera pasado. A veces se acercaba a la garita y preguntaba, ¿ha venido? ¿Ha preguntado algo? Y yo, siempre con la misma calma, respondía, no, señor. Yo sabía que mis palabras le dolían, pero era un dolor merecido, un dolor necesario. La ausencia de ella se volvió un hueco visible en el edificio. Algunas vecinas preguntaron, otras fingieron no saber, otras murmuraron historias inventadas. Pero nadie sabía la verdad completa. Solo yo, solo el portero que vio la mentira desde el inicio, solo el testigo silencioso que registró cada sombra y cada injusticia. Después de 15 días, él comenzó a empacar, primero discretamente, luego abiertamente. Un hombre que pierde el control pierde también el territorio.
El 401, que antes era símbolo de su poder, ahora era un recordatorio de su caída. Una mañana lo vi salir con 2 maletas grandes. No había ruido, no había gritos, no había despedidas. Cuando pasó frente a la garita, bajó la mirada. No dijo gracias, no dijo adiós, no dijo nada. Se fue como llegó, queriendo que nadie lo viera, que nadie lo juzgara. Pero esta vez, todos sabían quién era él realmente. El edificio respiró más liviano después de su partida. El eco de sus pasos se apagó. La tensión de los pasillos desapareció. Hasta el 401 parecía más claro, como si la sombra que él cargaba se hubiera ido junto con sus maletas. Pasó un mes, 30 días exactos, y una mañana, cuando yo estaba limpiando el vidrio de la entrada, la vi. Ella, no con la mochila, no llorando, no temblando, sino de pie, al otro lado del portón, con un abrigo beige, el cabello suelto y una expresión nueva, una mezcla de calma, cansancio y dignidad. «Buenos días», dijo. Su voz era distinta, más firme, más suya. Le abrí la puerta lentamente, como si abrirla fuera un acto ceremonial. Ella entró con pasos tranquilos, observando el lobby como quien visita un lugar donde murió y renació al mismo tiempo. «Solo vine por unas cosas que dejé en la bodega», dijo. Asentí. Fui por la caja que había guardado semanas antes. Cuando se la entregué, me miró con unos ojos que ya no estaban rotos. «Gracias», dijo, por no decir nada antes de tiempo, por ver sin juzgar, por guardar silencio, cuando yo aún no estaba lista para oír la verdad. Yo sentí un apretón en el pecho. Nadie había puesto en palabras lo que yo hacía cada día. Nadie había reconocido de forma tan directa el valor del testigo silencioso. Ella respiró hondo, como quien vuelve a sentir el aire después de años de encierro. «Ya estoy bien», dijo suavemente, y yo supe que era verdad. Su postura, su mirada, su forma de sostener la caja, todo decía que había recuperado algo que él intentó robarle por años, su identidad. Caminó hacia la salida. Antes de empujar la puerta se detuvo un segundo. «Usted fue el único que vio todo, y aún así me dejó elegir mi momento. Gracias por eso». Cuando ella salió, la luz de la mañana entró con fuerza al lobby. El vidrio quedó empañado por un instante. Yo quedé ahí, de pie, con la caja vacía en la mano, pensando en cómo la vida de un portero no es solo abrir puertas. Es abrir caminos, abrir verdades, abrir silencios. Ella desapareció al doblar la esquina, y por primera vez en muchos años sentí que el edificio estaba en paz. Guardé mi cuaderno en el cajón de siempre. Cerré la garita. Respiré profundo, porque la justicia no siempre llega con jueces, sirena o castigos. A veces llega así, con una mujer que recupera su voz, con un hombre confrontado por sus propias mentiras y con un portero viejo, que supo cuándo hablar y cuándo callar. A veces, cuando cae la noche y el edificio vuelve a quedar en silencio, me siento en la garita con el café tibio entre las manos y pienso en todo lo que he visto en estos pasillos. No solo en esta historia, sino en todas. En las mujeres que aprendieron a callar para sobrevivir. En los hombres que confundieron amor con control. En las familias que creyeron que nadie estaba mirando. Yo estuve mirando. No como juez, no como héroe, sino como testigo. Aprendí con los años que la verdad no siempre necesita gritar para imponerse. A veces necesita tiempo, necesita madurar en silencio, como una herida que primero duele y después cicatriza. Yo vi a esa mujer romperse poco a poco, pero también la vi reconstruirse desde dentro, sin escándalos, sin violencia, sin venganza, solo con claridad. Eso es justicia, no la que humilla, no la que destruye, la que libera. El edificio sigue en pie,
con sus luces que a veces parpadean y sus pasillos que huelen a humedad y memoria. La garita sigue siendo la misma, y yo sigo aquí, abriendo y cerrando puertas, escuchando pasos que no siempre quieren ser escuchados. Pero algo cambia cada vez que una verdad sale a la luz. El aire se vuelve más liviano. Las paredes dejan de cargar secretos ajenos. El silencio deja de ser cómplice. Muchos piensan que un portero no importa, que somos parte del mobiliario, que no sentimos, que no entendemos, que no vemos. Se equivocan. Vemos demasiado. Y precisamente por eso aprendemos a esperar, porque intervenir antes de tiempo puede destruir a la víctima, porque hablar sin pruebas solo fortalece al mentiroso. Yo esperé, observé, registré, y cuando llegó el momento correcto, la verdad habló por sí sola. Ella no volvió para vengarse, volvió solo para cerrar un ciclo. Él no cayó por golpes ni por gritos, sino por el peso de sus propias mentiras. Y yo no hice más que cumplir mi papel, estar presente cuando nadie más quiso estarlo. Si hay algo que aprendí después de tantos años, es esto: nadie merece vivir creyendo que está solo en su dolor. Siempre hay alguien mirando, alguien que guarda, alguien que, llegado el momento, abre la puerta correcta. Tal vez no sea un portero, tal vez sea un vecino, tal vez seas tú. Pero recuerda esto: la verdad no desaparece, solo espera. Y aquí, en estos pasillos gastados por el tiempo, yo seguiré, callado, atento, con la certeza de que, tarde o temprano, cada mentira encuentra su final y cada alma herida su salida. Si mi historia llegó hasta su corazón, quédese cerca, aquí, donde las verdades nunca se esconden para siempre.